Veamos el tema de célula. Este tema también viene en la parte de biología. Este tema es un poco extenso ya que abarca algunos otros temas como los tipos de célula, ya sea tanto de manera general como otros tipos de célula, y algo muy importante, el metabolismo celular, pero eso lo veremos más adelante. La célula podríamos hacer una comparación con la parte de átomo en química. En la parte de átomo en química podemos definir al átomo como la unidad fundamental de todas las cosas, es decir, todas las cosas están conformadas por átomos. En el caso de la célula, pues también una unidad fundamental, pero únicamente va a ser de los seres vivos. Entonces, podemos decir que únicamente los seres vivos están compuestos por células. Si no tiene célula, no podemos considerarlo como un ser vivo. Un poco de historia, por así mencionarlo. Aproximadamente en 1665, Robert Hooke fue el primer científico que se aventuró a descubrir qué era la célula, de qué estaban conformadas los seres vivos, a través de observaciones que hizo en un microscopio que él mismo construyó. Posteriormente, dos científicos llamados Theodor Schwann y Jacob Schleider elaboran una teoría celular. A grandes rasgos, la teoría celular nos dice: todos los seres vivos están conformados por células. También nos menciona que todas las reacciones de metabolismo se llevan a cabo en la célula. Más adelante nosotros vamos a ver dos tipos de reacciones: la fotosíntesis y la respiración celular. Otro postulado nos menciona que las células nacen o se originan de células ya existentes. Podemos compararlo o podemos hacer una visualización con la ley de conservación de la materia. Yo no puedo crear vida de la nada. Esas células, esa vida, nacen de otra vida. Y por último, las células se reproducen mediante patrones de ADN. Entonces, visto esto, vamos a ver ahora una clasificación de manera muy general de los dos tipos de células que tenemos. Generalmente tenemos dos tipos de célula: la célula procarionte y la célula eucarionte. Si vemos lo que significa cada palabra, bien, tenemos lo siguiente. La palabra procarionte quiere decir antes del núcleo, y la palabra eucarionte quiere decir después del núcleo o núcleo verdadero. Entonces podrás darte cuenta de ciertas características a partir de esto. La célula procarionte, únicamente hay solo un tipo de organismos que hoy en día tienen una célula procarionte, el cual son las bacterias. En la célula eucarionte ya lo tienen organismos más complejos, como lo son hongos, parásitos, plantas y animales. Veamos una tabla comparativa de acuerdo a las características de cada célula. Habíamos mencionado anteriormente que la palabra procarionte significa antes del núcleo y la eucarionte significa núcleo verdadero. Entonces esto nos da una idea de la primera característica: quién tiene núcleo y quién no tiene núcleo. La célula procarionte no tiene núcleo, la célula eucarionte sí tiene núcleo. Y técnicamente de aquí se van a desarrollar todas las otras características. ¿Por qué? La célula procarionte es de muchísimo menor tamaño que una célula eucarionte. Por ejemplo, la célula eucarionte, su tamaño va aproximadamente de 1 a 10 micras. Las micras son unidades de longitud que derivan de los micrómetros. Si lo queremos ver así en la escala de longitudes, tenemos metros, centímetros, milímetros, micrómetros, nanómetros y picómetros. Esto quiere decir que el tamaño de esta célula es más pequeña que los milímetros. En el caso de la célula eucarionte ya son un poco más grandes. Estas células tienen un tamaño de 11 a 110 micras. Bien, ahora, los organelos celulares. ¿Qué son los organelos celulares? Las células, al igual que nosotros, funcionan con distintos organelos celulares que realizan funciones que en conjunto hacen que la célula trabaje. Por ejemplo, imaginemos que nosotros somos una célula. Nosotros funcionamos con un estómago, con pulmones, con intestinos, con torrentes sanguíneos, etc. Las células también tienen organelos que les ayudan a realizar sus funciones. Esos organelos celulares, que después vamos a ver los más importantes, qué función tienen. En la célula procarionte, claro que hay organelos celulares, pero son demasiado escasos.
Bien. En la célula eucarionte también hay organelos celulares, pero son abundantes y aparte de ser abundantes también son específicos. ¿Listo? Y por último, la presencia del ADN. Los dos contienen el ADN. ¿Qué es el ADN? Es una biomolécula que contiene la información genética que se va a heredar a las nuevas generaciones. Los dos contienen, pero una, al no tener núcleo, va a tener el ADN disperso por la célula. El otro, como tiene núcleo, lo tiene contenido ahí. El ADN en la célula eucarionte está contenido en el núcleo. Para que podamos apreciar los esquemas de las dos células, puedes ir ya sea tanto a la guía de Ceneval que se te dio al inicio del curso o en las presentaciones de la plataforma de Ceneval Online para que puedas ver las diferencias entre ellas dos y a partir de esa tabla que elaboramos puedas ver ya con mayor referencia cuál es la diferencia entre la célula procarionte y la célula eucarionte. Cada una tiene diferentes características que la hacen propia, pero al no tener núcleo, esta célula es más precaria. Por lo tanto, solamente la contienen las bacterias. Ya la otra la tienen organismos como hongos, parásitos, plantas y animales. La célula eucarionte vuelve a recibir otra clasificación, pero esto lo veremos a continuación. La célula eucarionte, a su vez, la podemos clasificar en dos tipos de célula: célula animal y célula vegetal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia visualmente es muy clara. La célula animal la contienen animales y la célula vegetal la contienen todas las plantas, pero es una diferencia pues muy obvia. En cuanto a organelos celulares, si recuerdas habíamos mencionado que los organelos celulares son aquellos organelos que trabajan en conjunto para realizar o para hacer que la célula funcione. Prácticamente las dos células tienen los mismos organelos. Como podrás darte cuenta, aquí abajo, estos que pusimos en color negro, son organelos que contienen las dos células. Núcleo, que el núcleo es como si fuera el cerebro de la célula. Este núcleo va a mandar y va a dirigir a toda la célula que faltó esto, que hay que poner a trabajar esto, que entonces no trabajemos tanto, etc. Este núcleo se encarga de mandar y dirigir a toda la célula. Es como si fuera el cerebro o el director de la orquesta, es el que manda y dirige todo. Aparte de que es el organelo que está involucrado en la división celular. Membrana plasmática. La membrana plasmática es una membrana que va a permitir el paso de materiales hacia adentro o hacia afuera de la célula. Imaginémoslo un poco así, es como si fuera el cadenero de la célula. Va a permitir quién entra y quién sale. En la mitocondria es un organelo que es muy importante. Podemos hacer una analogía. Si dijimos que el núcleo es como si fuera el cerebro de la célula, la mitocondria es como si fuera el corazón de la célula, ya que es el encargado de producir la energía en forma de ATP, lo vamos a ver más adelante, para que la célula realice o tenga la energía necesaria para realizar sus funciones. Otro organelo importante que está contenido en las dos es el retículo endoplásmico. Este retículo endoplásmico se divide en liso y en rugoso. El liso se encarga de fabricar lípidos, mientras que el rugoso se encarga de fabricar proteínas. El aparato de Golgi es un organelo que se encarga de empaquetar y distribuir todo lo que le llegue. Es decir, si le llegan lípidos, si le llegan proteínas, azúcares, se encarga de empaquetarlas y distribuirlas a quien las necesite. Y los ribosomas se encargan de fabricar proteínas. Y te preguntarás, entonces, tengo dos organelos que fabrican proteínas, porque en el rugoso yo te había mencionado que fabrica proteínas. Realmente no. ¿Por qué el rugoso fabrica proteínas? Justamente de ahí el nombre. Realmente el retículo endoplásmico es todo liso, pero en la parte rugosa están pegados ahí los ribosomas, que son como pequeñas bolitas que se adhieren al retículo endoplásmico. Y es por esa razón que se llama rugoso, y es por esa razón que produce proteínas, pero es a partir de los ribosomas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos células? En los organelos que tenemos en rojo tenemos la diferencia. La célula animal tiene un organelo celular que se llaman centriolos.
Los centriolos son organelos que participan en la división celular, formando algo que se le conoce como el uso acromático. Ese uso acromático va a formar una línea para que los cromosomas se puedan separar de manera pareja, pero es un organelo que solamente se encuentra en la célula animal. En la vegetal tenemos tres organelos que la diferencian claramente. El cloroplasto. El cloroplasto es el organelo celular encargado de realizar la fotosíntesis. Posteriormente, más adelante, vamos a ver este metabolismo celular. La pared celular. La pared celular también es propia de la célula vegetal. Podremos decir que la pared celular es un recubrimiento extra que tiene la célula vegetal, ya que ese recubrimiento extra le da protección y soporte a la célula. Y por último, la vacuola. La vacuola es un organelo que en algunas bibliografías te vas a encontrar que la vacuola la posee también en la célula animal. Sí, es cierto, algunas células animales tienen vacuola, pero prácticamente es insignificante el tamaño que tiene la vacuola de la célula animal con respecto a la célula vegetal. Por lo tanto, la vacuola vamos a hacer la propia de la célula vegetal. Es un organelo que se encarga de transportar tanto agua como desechos hacia adentro o hacia afuera de la célula. Entonces, como puedes ver, tienen prácticamente los mismos organelos, solamente hay algunos que las identifican de la otra. Recordar que la célula animal tiene centriolos, la célula vegetal tiene cloroplasto, pared celular y vacuola. De ahí en fuera, las dos tienen exactamente los mismos organelos. Tanto en la guía de Ceneval que te proporcionaron al inicio del curso, como en la plataforma, en la presentación de la parte de célula, tenemos las estructuras de las dos para que puedas ver la comparación entre una y otra, diferenciando en dónde se encuentran cada uno de los organelos que las hacen propias de cada célula.